Bueno, hemos visto que la homilética es una ciencia y un arte de preparar y comunicar un sermón. Y hemos dado la descripción o definición de la predicación desde dos perspectivas de movimientos homiléticos. Primero, la de tradicional, que enfatiza el contenido en la palabra de Dios. Y el segundo, la nueva homilética, que enfatiza el contenido o el efecto del sermón. Y hemos dado o hemos explicado varios términos del Nuevo Testamento que aclara o que describe la naturaleza de la predicación. Ahora vamos a hablar acerca de la teología de la predicación. ¿Cómo podemos entender la predicación teológicamente? C. H. Brown Jr. en su libro Los pasos hacia el sermón, él insiste en la palabra de Dios no puede ser separado de su proclamación. Y nosotros todos concordamos que la Biblia es registro de la autorrevelación de Dios, que al principio eh, fueron comunicados oralmente. Entonces, es decir, la Biblia es una comunicación escrita de la autorrevelación de Dios que al principio fueron comunicados oralmente, pero ahora, al pasar el tiempo, estos fueron escritos. Y nuestra predicación, en un sentido, entonces, es un recuento de la Biblia, volver de la escritura hacia una comunicación oral. En ese respecto, se puede decir que la predicación es un proceso de comunicación de continuar con la autorrevelación de Dios por medio de un recuento oral. Por lo tanto, en un sentido, es inevitable que la predicación debe depender enteramente de la Biblia como la base de contenidos de la autorrevelación. Dicho en otra manera, esto implica que la Biblia no es solo un recurso esencial para la predicación, sino también la Biblia sirve como un criterio para juzgar si nuestros sermones concuerdan con el mensaje de la Biblia. Y esto está relacionado con la autoridad de la predicación. Porque si vemos los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos proclamaban la palabra de Dios, su autoridad no descansaba en la forma definitiva en su llamado u oficio, sino que su autoridad dependía si la proclamación que ellos hacían provenían del Señor. Del mismo modo sucede hoy con la autoridad de la predicación. La predicación tendrá autoridad solamente si el contenido concuerda con la que Dios habla en su Biblia. Y la norma que tenemos, como hemos dicho anteriormente, la norma que tenemos en el día de hoy para jugar, si los predicadores predican la palabra de Dios, es la Biblia, porque la Biblia es la fuente de la revelación normativa para los predicadores contemporáneos. Leandro Kirk sugiere eh, poner atención en dos cosas en la predicación. Y él dice, la predicación es verdaderamente bíblica cuando el contenido del texto gobierna el contenido del sermón y cuando la función del texto es análoga a la función del sermón. De dicho de otra manera, la predicación es bíblica cuando imparte un mensaje formado por la Biblia y funciona como la Biblia intenta hacer. Por lo tanto, dos etapas es importante en el paso de la preparación del sermón. Uno, como hemos dicho al principio, es la interpretación, extraer el mensaje de Dios, y el otro, la comunicación, comunicar efectivamente ese mensaje para que funcione como la Biblia ha intentado.
Y Sidney Gray Danos ha propuesto a través de una historia de la predicación que la predicación está relacionada con la palabra de Dios y que Dios utiliza la predicación contemporánea para llevar su salvación a las personas, para edificar sus iglesias y para traer su reino. Y él dice que esto puede verse en el tiempo del Antiguo Testamento, donde los profetas en particular proclamaban la palabra de Dios. Y esto viene luego en el Nuevo Testamento, que Jesús también envió a sus apóstoles a proclamar sus palabras. De modo que la definición de los apóstoles es alguien enviado como representantes plenamente acreditados para la persona que envía. Los apóstoles entonces representaban a Dios mismo al proclamar sus palabras. Durante el ministerio de Jesús, Jesús había enviado a sus discípulos encargándole ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en esta comisión Jesús dejó claro, sin dudas, que sus discípulos representaban a Él y finalmente al Padre. En Mateos 10, 5 y 7, Jesús dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, recibe al que me envió. El hecho de lo que los apóstoles al predicar representaban a Dios es algo que muestra claramente por varios términos del Nuevo Testamento utilizados para expresar o para describir a los predicadores y a la predicación. Entre ellos podemos ver la palabra Jeruso que hemos visto anteriormente. En el Nuevo Testamento el heraldo era personas que proclamaban públicamente el mensaje que el rey o magistrados había entregado a él. Es importante destacar que el mensaje no se originaba de los heraldos mismos, sino que originaba desde el rey o magistrado. Por lo tanto, al entregar el mensaje, los heraldos representaban a ese rey o a ese magistrado. Esta misma idea también se expresa en el término embajador. En 2 Corintios 5:20, Pablo describe acerca de sí mismo y a sus compañeros predicadores de esta manera. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por supuesto, los embajadores no hablan por ellos mismos ni actúan de manera que ellos quieren, sino que hablan y actúan en el nombre de quien los envía. De este modo, Pablo dice, Dios mismo ruega por medio de nosotros, porque nosotros como embajadores somos enviados por Dios y representamos a Dios. Y por eso rogamos por vosotros en nombre de Cristo, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Por lo tanto, el Nuevo Testamento ve la predicación como Dios en acción. La predicación no es simplemente una palabra acerca de Dios y sus actos redentores, sino la palabra de Dios es en sí mismo un acto redentor. Ahora que hemos visto la similitud entre la predicación de los profetas y de los apóstoles, ambos representaban a Dios y ambos hablaban sus palabras y ambos entendían que la palabra de Dios es la obra de Dios. Pero también hay una diferencia entre ellos, los profetas y los apóstoles. La diferencia que tenía entre ambos descansaba en el fuente utilizados para las mismas. Mientras que los profetas recibían la palabra del Señor a través de una visión, un sueño o una audición, los apóstoles normalmente basaban su predicación en lo que habían visto a sus oídos, el verbo encarnado en cumplimiento de la Escritura.
Y ahora, en el día de hoy, los predicadores no somos ni profetas del Antiguo Testamento ni apóstoles del Nuevo Testamento. Debemos tener en conciencia de la gran diferencia entre los predicadores del Antiguo Testamento, que son los profetas y los apóstoles, con los predicadores de hoy. Los predicadores de hoy no reciben el mensaje directamente de Dios como lo hacían los profetas, y tampoco puede afirmar junto con los apóstoles que han sido testigos con sus propios ojos. No obstante, si sus sermones son bíblicos, los predicadores de hoy también pueden afirmar que ellos traen la palabra de Dios. Tal como pudimos ver, los cambios parciales desde la revelación directa en visión y audición recibida por los profetas a las escrituras por los apóstoles, no necesita una revelación directa para hablar la palabra de Dios. Porque hoy Dios habla su palabra a través del mediador por medio de una exposición de esa revelación escrita previamente. Para demostrar que puede haber predicadores distintos de los apóstoles capaces de llevar la palabra de Dios mismo, podemos ver a Pablo, lo que Pablo escribe a los Corintios. Y él dice así: nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así, en esta palabra de nosotros se refiere a Pablo mismo y a sus ayudantes, que se puede aplicar a todos los predicadores del Evangelio. Y según Greg Danos, si el predicador de hoy trae el mismo mensaje de reconciliación que Pablo y otros ayudantes de los apóstoles traían, Dios también habla por medio de él. Entonces, también se cumple que la predicación que ellos predican no es solamente palabras humanas, sino también palabra de Dios mismo. Y así podemos trazar el origen del sermón como exposición de la escritura desde la profeta del Antiguo Testamento, pasando a los apóstoles del Nuevo Testamento y hasta los predicadores de hoy. Por lo tanto, los predicadores contemporáneos tienen la especial responsabilidad de proclamar la palabra del Señor. Los predicadores de hoy no están menos llamados a sus homólogos bíblicos a ser canales de la palabra de Dios. La metáfora heraldo y embajador se aplican tanto como a los apóstoles, también a los predicadores de hoy. Y como conclusión, Dios utiliza la predicación contemporánea para llevar su salvación a las personas, para edificar su palabra, su iglesia, y para traer su reino de Dios. Bueno, otra manera de acercar teológicamente a la predicación es ver la predicación desde el punto de vista, desde la perspectiva del pacto, que es un tema central del Antiguo Testamento o de toda la Biblia. Porque este interés de Dios hacia la humanidad se expresa en el libro de Génesis, en la historia de la creación. Una vez que Dios creó todo el universo y el ambiente perfecto para que la humanidad pueda vivir, Él fue complacido y fue encantado y dio esta creación a la humanidad. Y Dios creó la humanidad, el hombre y la mujer, para tener una comunión con Él, para comunicarse con Él. Pero el hombre devolvió a Dios con rebelión contra Él. Sin embargo, a pesar de que Él fue herido, no dejó al hombre apartado, sino que Él hizo un vestido de piel para que el hombre se vistiera y se dio la promesa de la salvación, que es la promesa de herir la cabeza de serpiente por el descendiente de la mujer. Y comenzó la ejecución de la obra redentora de Dios de preparar la venida del descendiente de la mujer que salvaría la humanidad. Y en el tiempo determinado, Cristo
quien es Dios mismo, vino a este mundo a dar su vida por los hombres y la mujer, y murió, y resucitó, y abrió el camino de la salvación. Quienes escuchan las buenas nuevas responderá a esta obra redentora. Y esta obra redentora continúa con la obra de salvar al hombre y a la mujer hasta que el Señor regrese. Y por lo tanto, hasta el último día del mundo, el mayor interés de Dios es y será la salvación del hombre, que es el cumplimiento de la obra redentora. Y si el mayor interés de Dios es traer la salvación por medio del pacto que Él ha establecido con el hombre, entonces el foco del ministerio del predicador también será de comunicar estas buenas nuevas de la obra redentora de Dios al hombre. Por lo tanto, la predicación, en un sentido, como hemos hablado anteriormente, es un medio de comunicación de Dios al hombre. Por lo tanto, en la predicación hay dos elementos importantes, como hemos dicho anteriormente, la comunicación de la palabra y la reacción del hombre como la respuesta de la palabra oída. Si el pacto entre Dios y el hombre es el mensaje más importante del Antiguo Testamento y la historia de Antiguos Testamentos es en realidad la historia de establecimientos, el progreso y el cumplimiento de esta alianza o pacto, entonces la esencia de la historia narrada en la Biblia es la historia de la redención. Y Walter H. Ross entiende que el concepto de pacto o alianza como el tema más central del Antiguo Testamento y afirma que la alianza fue la expresión definitiva de la idea de los israelitas sobre su vínculo con Dios. Y desde el principio el pacto fue el medio por el cual los israelitas pudieron establecer unicidad de sus conocimientos de Dios. Y la idea de conocimiento de israelitas con el Dios que podemos ver más concretamente en el Antiguo Testamento es la venida de Dios y de morar en medio de su pueblo. Y la venida de Dios a su pueblo y su morada entre ellos son la imagen central de la relación del pacto. Sin embargo, esta venida y morada de Dios en su pueblo, hay dos importantes acciones: la comunicación de parte de Dios y la respuesta que debe mostrar por parte del pueblo, como la reacción de los conocimientos adquiridos por medio de la revelación o comunicación dado por Dios. Y esta idea de Dios el que habla y el pueblo que responde, de ahí podemos sacar el origen de la idea de la predicación cristiana. Y así la predicación cristiana desde la perspectiva del pacto debe reflejar dos importantes o dos funciones importantes: la revelación de Dios y la respuesta de parte de su pueblo como resultado de adquisición de entendimiento de Dios por medio de esa revelación. Y en esta relación de pacto entre Dios y su pueblo, el pueblo tiene responsabilidad de responder de manera de responder tiene dos maneras en cual ellos deben responder. Uno es obedecer a la palabra de Dios como individuos o como naciones. Pero no solo tenía esa responsabilidad, sino también tenía la responsabilidad de expandir esa relación de pacto a través de sus testimonios, porque Dios no tenía la intención de detener su relación establecida por medio de pacto, no solo con ellos mismos. Dios deseaba expandir relación de pacto no solo con otras generaciones, sino también a todas las naciones. Entonces, ¿cuál era la forma concreta de obedecer y cumplir la responsabilidad de mantener y extender la relación de pacto a las generaciones venideras y a otras naciones? Y esta responsabilidad de expandir la relación de pacto podemos ver en dos sentidos. Uno verticalmente, que es de transmitir la idea de pacto de generaciones venideras, y el otro, expandir esta idea de pacto a todas las naciones. Y la manera más concretas de obedecer
esta responsabilidad de expandir el pacto era por medio de la proclamación y el testimonio acerca de Dios. Dicho en otra manera, la forma específica de llevar a cabo la responsabilidad de expandir es volver a contar la historia de Dios. Y los israelitas tenían responsabilidad de seguir recontar a sus hijos y a sus descendientes y a las naciones que estaban a sus alrededores el testimonio de quién era Dios y qué Dios había hecho. Esta historia de Dios puede ser resumida como la historia de la obra redentora de Dios. Por lo tanto, dar testimonios y proclamar esta historia de la obra redentora de Dios era el deber que los israelitas tenían que ejercer para cumplir con su responsabilidad del pacto. Y esta responsabilidad de testimonios y proclamación culmina con el mandato de Jesús en el Gran Comisión, Mateos 28, 18 a 20. Esta idea de recuento de la historia de Dios como anuncio y testimonio que israelitas tuvieron que realizar como acto de pueblo de alianza, da la esencia de lo que es la predicación cristiana. Por lo tanto, un sermón cristiano debe ser un acto de reproclamación de la historia de Dios. Y esto significa que los sermones deben enfocar el texto a través de lentes del testimonio de la obra redentora de Dios. De manera que el ministerio de la predicación debe apuntar, en última instancia, la expansión de la relación de pacto, por un lado, y otro, la obediencia del pueblo de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de la finalidad o propósito de la predicación. El gran predicador Barry Baxter, después de haber dedicado toda su vida a la predicación, él concluyó, el único propósito o la prueba definitiva de la eficacia de la predicación es qué cambios han ocurrido en la vida de las personas que han escuchado la predicación. Por lo tanto, para él la finalidad de la predicación es influir sobre las personas para crear cambios en las vidas de las personas que han escuchado, para dar un paso hacia la fe, que con la gracia de Dios ellos puedan decir, hermanos, ¿qué haremos, señores? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Por tanto, la predicación no es una exposición de un tesis para comunicar información. Tampoco es una charla con fines meramente didácticas o morales. Es un llamado urgente con la finalidad de prácticas, que es mover las voluntades humanas para inquirir la salvación y la sanidad. Y esta idea de la finalidad o propósito de la predicación, como traer cambios o transformación, también tiene su apoyo en los oratorios seculares, donde Cicero, uno de los grandes retoristas romanos, ha dejado asentado que un discurso cumple su función cuando contiene estos tres elementos: enseñar, deleitar y mover a los oyentes. Y esta idea fue tomada por San Agustín para crear principios de la predicación cristianos. Y luego Tomás de Aquino también adquirió estas ideas y reprodujo estas mismas ideas a través de sus entendimientos teológicos, y él insiste en la triple función de la predicación: instruir el entendimiento en la palabra de Dios, provocar un afecto del oyente para oír, mover la voluntad para amar y cumplir lo que ha aprendido. Ahora vamos a hablar acerca de las actitudes que un predicador debe cuidarse. Y uno de los peligros sería el egoísmo, porque cada puesto de privilegio tiene sus riesgos peculiares. Y el predicador no está exento de este peligro. Posiblemente el mayor peligro ministerial es la tentación de utilizar el púlpito para servirse a unos mismos en lugar de servir al Señor y a su pueblo. Y una de las malas prácticas podría ser el usar el oficio de predicador para promocionar a sí mismo y usar la predicación para ganar la popularidad y aprobación. La popularidad en el ministerio público no es una recompensa o una oportunidad. Debemos usar la predicación para la gloria de Dios
y para la salvación de aquellos que no conocen Cristo. El pueblo de Dios está allí para ser alimentados con la palabra de Dios, no para escuchar su propia opinión. Otra actitud que debe tener un predicador en cuenta es la superficialidad. Posiblemente es otro peligro que un predicador que fácilmente puede caer. Y su forma más obvia es el profesionalismo que ataca al predicador en forma de la superficialidad, que es un continuo desvío hacia un enfoque mecánico del llamado pastoral. Esto cae en la perecidad, ser peroso o negligente. Un parámetro de autoexaminación es ver si en su corazón, que al ir al púlpito, si tiene en su corazón un entusiasmo de llevar un mensaje ardiente. Y Richard Baxter expresa este estado de pastor como predicar como un hombre que está muriendo, predicando a los hombres que están muriendo. Sin embargo, miles de hombres devotos han mantenido el brillo de celo del primer predicación a través de su extenso ministerios. Ellos no se han vuelto callosos o indiferentes. El secreto es estar en una vida íntima comunión con Dios. Estoy de acuerdo con lo que ustedes estarán pensando que hay otras muchas eh, actitudes que un predicador debe tener cuidarse para no caer en peligros, pero voy a terminar con esta última actitud que es la manipulación. Debido a nuestras culturas donde dan gran valor a las expresiones emocionales, algunos ministros no pueden resistirse a la tentación de producir un nivel elevado de entusiasmo que apenas a las emociones de la congregación. Estoy seguro que el predicador ministra con la única intención de agradecer a Dios, entonces debe dejar el resultado también en la mano de Dios y no tratar de traer el fruto de la predicación a través de la manipulación de la congregación, porque Dios es quien trae el mensaje y es Dios que produce también transformación en la vida de la congregación.